Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y muy buenas noches. Comenzamos semana en La Muga con tertulia municipal. Representantes de todos los partidos que conforman el Ayuntamiento de Pamplona nos acompañan hoy y con ellos vamos a valorar varias cuestiones de actualidad. Una, las amenazas que se han vertido a través de las redes al alcalde de la ciudad, Enrique Maya. También, por supuesto, pediremos valoración acerca de la sentencia del proceso. Y también, obviamente, hablaremos de cuestiones de ciudad. ¿Cuál va a ser el futuro de la estación de autobuses de Pamplona? Un rifirrafe reciente entre Maite Esporrín y Enrique Maya será también protagonista hoy en nuestra tertulia con concejales de la capital navarra. En un día en el que hablaremos de otras cuestiones que nos llevarán, en este caso, hacia la Ribera, los caballos protagonistas de la Feria del Caballo en Marcilla. Y estaremos también en Senda Viva, terror en Senda Viva, con una serie de actividades para mayores, sobre todo para quienes son bastante valientes. Comenzamos. Mira. Postres tradicionales de Ulzama. Es una empresa familiar que elabora productos de la más alta calidad y únicos en el mercado. Cuajada, helado, mousse, quesos, yogures, en un entorno privilegiado a orillas del río Ulzama. Nuestro ganado y nuestras ovejas son nuestro principal activo. Deliciosos postres naturales de Ulzama. Hoy trasladamos el Ayuntamiento de Pamplona al plató de La Muga y damos la bienvenida al concejal de Euskal Herria Bildu, Joseba Sirón. Joseba, Gabón, muy buenas noches. Gabón. Muchísimas gracias por acompañarnos. Sí. Gracias también a Javier Leoz, concejal de Geroa Bai. Gabón, muy buenas noches, Javier. Buenas noches, Amaya. Gracias también por tu compañía hoy en La Muga. A este lado a mi lado, a mi derecha, tengo a Maite Esporrín, concejala del Partido Socialista en el Consistorio pamplonés. ¿Qué tal, Maite? Bienvenida. Muy bien, gracias. Muy buenas noches, Gabón. Gabón. Y también Fermín Alonso, concejal de Navarra Suma. ¿Qué tal, Fermín? Bienvenido. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Un placer, como siempre. Un placer, por supuesto. Desde luego, nada placentera la noticia de hoy, que tiene como protagonista, desafortunadamente, al actual alcalde de la ciudad, Enrique Maya. Se ha hackeado una cuenta de la universidad pública, se han proferido insultos y amenazas hacia el primer edil de nuestra ciudad y no es la primera vez. ¿Qué está pasando? ¿Somos vulnerables ante los hackers, ante los delincuentes, podríamos decir, de la red de redes, señora Sirón? Sí, bueno, yo creo que sobre todo quienes estamos en primera fila de la política, como se suele decir, somos especialmente vulnerables a este tipo de fenómenos y bueno, me parecen absolutamente fuera de lugar y totalmente rechazables. Además, yo me imagino que como el resto de compañeros y compañeras de la mesa los he padecido también. Sé que se sufre, sobre todo se sufre por la familia, sobre todo cuando tienes hijos pequeños y demás, e insisto, me parece que está totalmente fuera de lugar. Javier Leoz, ¿cómo vivís en el seno del Ayuntamiento y de las formaciones políticas este tipo de ataques indiscriminados, además reiterados? ¿Qué supone esto también para la convivencia, ¿no? para nuestra democracia? Bueno, yo creo que para nuestra democracia no me parece que sea un ataque. Indudablemente crea preocupación a todo el mundo por dos motivos. El más importante en este caso, de cara al alcalde Enrique Maya, bueno, pues por una situación personal. Yo espero que no haya ningún tipo de riesgo, pero tengo claro que hay que condenar actuaciones de este tipo de muy mal gusto. Creo que hechas por algún descerebrado, pero también, claro, preocupa porque dices, es un descerebrado, pero tiene unos conocimientos técnicos importantes. Y además también, claro, queda un poco la vulnerabilidad de todos los sistemas informáticos que incluso se ve, por así decirlo, en las grandes empresas, en las grandes instituciones, que pensamos que tienen una mayor protección que tú en tu casa. Entonces ya hay una sensación de mucha vulnerabilidad. Nosotros esta mañana, cuando nos hemos enterado, yo envié un mensaje a Enrique, pues transmitiéndole un poco un abrazo, el apoyo personal, bueno, esperando además que no sea nada, pero entendemos que hay que hacer ese apoyo y desde luego, como Geroa Bai, hemos hecho una condena expresa de estos actos. Sí, un tema que ya se ha denunciado por parte del propio alcalde. Señora Esporrín, Maite, ¿cómo vivís esto en el seno del Ayuntamiento, incluso independientemente del color político al que se le golpee, como ha sido en este caso, bueno, en el caso del alcalde Enrique Maya, Navarra Suma, ¿no? Pues lo vivimos con gran desagrado.
Y en primer lugar, nosotros también lo que hemos hecho ha sido condenar rotundamente estos hechos. Nos parecen inaceptables, nos parece que no se puede consentir, e increíble, ¿verdad?, que una entidad como la Universidad Pública de Navarra pueda ser tan sensible a un hacker y que pueda mantenerse tantas horas la publicación y sin que se pueda eliminar. Nos parece, de verdad, o sea, que no tengo palabras para decir el desagrado que nos ha ocasionado a todos nosotros y, desde luego, y transmitir toda nuestra solidaridad con el alcalde Enrique Maya en este caso. Yo creo que la pregunta que hacemos todos, ¿no? Pero ¿quién es esa persona con bueno, pues, mala praxis, desde luego, que se dedica a tomar este tipo de iniciativas contra cualquier persona y, en este caso, contra Enrique Maya? Fermín Alonso, ¿cómo lo habéis vivido en el seno del grupo? Es parte de la gravedad de este asunto, que uno no sabe quién hay detrás de un ataque, por cierto, tan cobarde, que se realiza detrás de una IP falsa y, una vez más, ocultando la identidad y el rostro de quien la hace. Claro, no sabemos quién es, no sabemos hasta qué punto esas amenazas pueden ser veraces o no, y sobre todo involucrando a la familia del propio Enrique, que yo creo que es casi lo más grave de este caso. Son unas amenazas durísimas, yo no recuerdo amenazas tan duras como en este caso, y yo creo que sí son un ataque contra la democracia, en el sentido de que es un ataque contra la libertad política. Es un ataque, es una amenaza por ejercer la libertad política, la acción política, bajo unas siglas que se concentra en un partido concreto, en una persona concreta. No es un ataque general, no se ha hackeado la cuenta de la Universidad Pública de Navarra para atacar a representantes de distintos partidos, no, se ha atacado concretamente al representante de un partido político, concretamente al alcalde de Pamplona. Yo creo que eso sí responde a un ataque contra la libertad política, y yo, desde luego, es evidente que desde nuestra formación realizamos una condena firme, tajante, lo hemos puesto en conocimiento de las fuerzas policiales para intentar que ese cobarde, como digo, pueda responder ante los tribunales, y agradecemos además las muestras de solidaridad que han llegado de distintos partidos. Entendiéndolo en ese sentido, Fermín, sí, se puede considerar un ataque a la democracia. Desde luego veremos cómo se va investigando y si se esclarecen los hechos y finalmente, bueno, pues efectivamente se hace justicia para con la persona, ¿no?, que ha sido agredida desde este punto de vista y desde el ámbito de la informática, ¿no?, tan difícil a veces de, bueno, pues de agarrar, como se suele decir coloquialmente, ¿no? Otra cuestión difícil y que desde luego está generando muchísima controversia y opiniones muy diversas tiene que ver con el proceso y con la sentencia del proceso que hemos conocido hoy, con esa condena por sedición entre 9 y 13 años, la mayor pena para Oriol Junqueras, algo que también trasladamos a Pamplona, a Navarra, con reacciones desde nuestra ciudad, sin duda, con miradas muy distintas, ¿no, Javier Leoz? Sí, nosotros bueno, hemos analizado en un primer momento la sentencia. Yo, desde luego, considero que no hay un delito de sedición en ningún caso, porque no ha habido actos tumultuosos desde nuestro punto de vista. Sí creemos que podía haber una condena por desobediencia, pero no por sedición. Y bueno, esto tiene sus recursos y seguirá su proceso. No es la parte que más nos preocupa. De hecho, bueno, con el Tribunal Supremo ya tuvimos la semana pasada la sentencia del caso Alsasua, que para mí desacredita a la justicia, pero es una opinión personal. Lo que nos preocupa es que, ante cuestiones políticas, y este es un problema político muy grave, el existente en Cataluña, no se está apostando por el diálogo realmente. Nos preocupa que hoy las reacciones que está habiendo ante esta sentencia por parte de ciertos partidos políticos y dirigentes políticos no es decir, bueno, pues está esta sentencia, ahora vamos a trabajar, ¿cuál es el problema? Vamos a dialogar. No, se están pidiendo que si cumplimiento de penas, ¿cómo se van a cumplir? Hombre, de verdad, a mí de esto no me preocupa. No, mi preocupación primordial no es ese cumplimiento de penas. Mi preocupación primordial es que, ante ese problema existente en Cataluña, un problema muy grave que divide a la sociedad, vamos a sentarnos y vamos a empezar a trabajar. Y eso es lo que no estoy viendo por parte de ciertos políticos. Fermín Alonso, desde vuestra formación, ¿cómo contempláis esta decisión final jurídica, controvertida, sin duda alguna, con una gran reacción en las calles de Cataluña desde primera hora de la mañana? Con respeto y acatando la sentencia, como creemos que no puede ser de otra manera en partidos democráticos, que es lo primero que debemos exigir. Más allá de que se esté de acuerdo o no, yo creo que todos debemos mostrar respeto a las decisiones judiciales, y en este caso nosotros así lo hacemos. Yo creo que es la demostración también de que en este país quien la hace la paga. Unos responsables políticos que jugaron, además, enfrentando a ciudadanos, que malversaron fondos públicos, como así ha quedado demostrado en la sentencia, que enfrentaron a catalanes con catalanes, que enfrentaron a catalanes con el resto de españoles, y que hoy
se demuestra que se han tenido que enfrentar a la justicia y la justicia ha dado dictamen sobre qué realmente ha sucedido. A mí me da pena porque hay un gran daño ya hecho, un gran daño que para solucionarlos posiblemente hayan de pasar generaciones. Y yo no creo que la justicia tenga que estar para solucionar problemas políticos. Yo creo que la justicia está para interpretar y aplicar la ley. Para solucionar problemas políticos deberíamos estar los políticos. No hay que pedir a las sentencias que hagan por el diálogo, porque yo creo que, como digo, eso es una mención política. Y sobre el cumplimiento de las penas que apuntaba Javier, hombre, yo creo que es una preocupación legítima, viendo lo que ha pasado con las competencias catalanas de prisiones, por ejemplo, en el caso de Oriol Pujol, que en menos de 3 meses estaba ya con un 3er grado, pues bueno, yo creo que es una preocupación legítima de que, bueno, por estar en unas cárceles catalanas, estos presos no tengan privilegios. Sentencias, desde luego, muy de primer foco mediático, la de hoy, en relación con el proceso. La semana pasada lo apuntaba también el señor Leoz, Javier Leoz, esa sentencia del caso Alsasua. ¿La justicia en el punto de mira, Joseba? Pues sí, yo creo que sí. Yo creo que es legítimo pedir, por supuesto, respeto para la justicia, pero yo creo que también es legítimo en cualquier sistema democrático mantenerse vigilante y en el momento en el que ello se detecta, por así decir, denunciar como nosotros denunciamos que la justicia en el Estado español tiene un problema. Uno o varios. Yo creo que tiene un problema fundamentalmente de lejanía de la sociedad, y esto es algo que yo creo que casi unánimemente se ha visto en temas como en el de la manada, en el cual había una lejanía evidente respecto a la sociedad, y creo que también, sinceramente, que hay un problema de politización en la justicia española. Creo de verdad que no hay una separación real de poderes, y yo creo que esto es denunciable y además creo que es legítimo decirlo. No hay que llamar a rebato y todos, de alguna manera, quedarse bajo el paraguas de no, la justicia es intocable. No, yo creo que hay temas que hay que criticar y que hay que denunciar si así se cree. Yo creo que, por ejemplo, en este caso, como en el caso de Alsasua, se ve clarísimamente que hay una politización de la justicia. De entrada se lleva el caso del Procés, como el de Alsasua, a la Audiencia Nacional bajo la imputación de un delito que finalmente no se cumple. En el caso de los jóvenes de Alsasua fue terrorismo, en el caso del Procés por rebelión, pero luego cuando se ve que esa imputación no estaba justificada, se mantiene el tema en la Audiencia Nacional, un tribunal de excepción, un tribunal con un sesgo político importantísimo, para garantizar un tipo de condena. Es muy fácil desde tu punto de vista decirlo, porque es lo previsible, Fermín, es que a ti no te toquen este tipo de cosas. Generalmente a la Audiencia Nacional se llevan temas militantes independentistas vascos, militantes independentistas catalanes, etcétera, y entonces, pues bueno, lo previsible es que a ti no te toquen este tipo de cuestiones de cerca. Pero antes hablabas de cumplir la ley, no por otra cosa. Antes hablabas de impunidades. Ahora mismo, en este momento, los jóvenes de Alsasua llevan en la cárcel más tiempo que los instigadores del GAL. Eso es la realidad. Joseba, que hables de politización de la justicia y que no hay separación real de poderes cuando desde vuestro propio partido estáis organizando manifestaciones para presionar las decisiones judiciales. ¿Qué más politización puede haber que esa? Las manifestaciones... Hombre, no os gusta la justicia cuando no os da la razón. No, las no hay manifestaciones... Más. Y entonces son tribunales franquistas, son no sé qué, España no hay separación de poderes, pero cuando os dan la razón la justicia os encanta. Claro, cuando no os da la razón. A todo el mundo le gusta que le dé razón. Tenéis una sensación y un entendimiento de lo que es el Estado de Derecho bastante torcido. Hasta el más estropeado de los relojes da 2 veces al día la hora correcta. O sea que eso es así. Pero lo general, y en este tipo de cosas, a la experiencia y a los hechos me remito, es que es un tribunal que está seriamente politizado y que si existe en sí mismo, como existía antiguamente el Tribunal de Orden Público, es para alejarlo de las audiencias territoriales. Tú mismo has llamado a la manifestación contra decisiones judiciales no tomadas por el Tribunal Supremo, no tomadas por la Audiencia Nacional, tomadas aquí en Navarra, por los tribunales navarros. Y tú personalmente has llamado a manifestarse en contra de esas decisiones judiciales que tú, en tu entender, considerabas injustas. Yo creo que eso no casa muy bien con lo que tenemos que escuchar a Maite Esporrín, que todavía no ha intervenido. Me estoy refiriendo concretamente a las sentencias de escuelas infantiles, que cuando te daban la razón te parecían estupendas y cuando no te daban la razón llamabas a los ciudadanos a manifestarse contra las sentencias de escuelas infantiles. Continuamos con el debate. Perdón un momento, señor Asirón, que no hemos escuchado todavía a Maite Esporrín. Necesitamos también esa opinión acerca del proceso. Han salido muchas palabras, ruptura de convivencia o no, respeto o no a las decisiones
decisiones judiciales, la mirada también puesta en el Tribunal de la Audiencia Nacional. ¿Cuál es, desde el punto de vista del Partido Socialista, aquí en nuestra ciudad, en Pamplona, la valoración que se hace de este fallo judicial? Complicado, desde luego. Desde luego que no es una cosa sencilla, pero nosotros lo que reconocemos es que todos somos iguales en la obligación del cumplimiento de la ley. Y yo quiero recordar aquí también que no se ha juzgado a nadie por tener unas ideas políticas concretas, sino que se ha juzgado porque se han cumplido delitos. Y ese cumplimiento de delitos es lo que se ha llevado a los tribunales. Y en ese sentido, nosotros tenemos que decir que la sentencia pone fin a un proceso judicial que se ha desarrollado con plenas garantías, y que también confirma lo que es el naufragio del proyecto independentista. Se ha comprobado que está en sus últimos estertores. Todos los ciudadanos, como he dicho, somos iguales ante el cumplimiento de la ley, y también queremos decir que desde el Gobierno se tiene que apoyar, y se va a apoyar a partir de ahora, es una ocasión única para apoyar el diálogo, el consenso, el que se inicia una nueva etapa donde todos podemos vivir de otra manera y darle a Cataluña el papel tan importante que le corresponde. Yo creo que es un momento muy importante y que el diálogo y la convivencia es lo que tiene que primar por encima de todo. Javier Un par Lev. de cuestiones. Señor Alonso, yo no he dicho que las sentencias tengan que llamar al diálogo, en absoluto. Las sentencias tienen que hacer lo que hacen. Los que tenemos que ir al diálogo es los políticos, y además movilizando a la sociedad. Y en ese sentido me alegra el llamamiento que hace Maite Esporrín y el PSOE al diálogo. Ojalá se puedan abrir esas vías. Llamamientos que no he oído a la derecha en ningún caso, que lo único que piden es cumplimiento de penas. Y con respecto a las sentencias, de las cuales por supuesto que hay que acatarlas, pero también se pueden criticar, yo sí le digo, yo como abogado en estas 2 últimas semanas me muestro preocupado, porque yo creo en la justicia y me parece importante, y creo que no han ayudado ninguna de estas 2 sentencias a la credibilidad de la justicia. Para mí, ¿por qué? Porque no se utiliza el sentido común, no se ha utilizado en Alsasua con la condena, que yo creo que esos chavales o parte de ellos tienen que ser condenados, cuidado, porque cometieron una agresión y un delito, pero no a las penas que se les está condenando. Igual que los juzgados por el proceso. Yo entiendo como jurista que una desobediencia, por supuesto, creo que el delito estaba claro, y una malversación, si se ha demostrado, es posible. Pero tengo claro que el delito de rebelión y el de sedición, en ningún caso, por puro sentido común. Se les condena por sedición, Y por no eso por nos hemos rebeliones. encontrado, y por eso nos hemos encontrado que hoy todos los ministros del gobierno Sánchez haciendo un vídeo para explicar al mundo las maravillas de la democracia española. Es que es Oiga, así. a Gran Bretaña no le estoy viendo explicar al mundo las maravillas de la democracia británica, sino ejerciéndolas, y a España le estoy viendo esas explicaciones. seguramente que porque- me ha recordado, es como ahora si Erdogan me hace los ministros de Erdogan me explican las maravillas de la democracia seguramente, turca. Javier, Será porque está seguramente, bastante Javier, en entredicho. Seguramente, Javier, porque en Gran Bretaña no habrían permitido jamás que hubiera una red de embajadas, por llamarlo así, sui generis. En Gran Bretaña permitieron un referéndum en Escocia pagadas que en con este dinero santo país público, no Javier, se han permitido. pagadas con dinero público, una serie de embajadas nacionalistas pagadas con dinero público para lanzar un discurso negativo contra un propio país. Un país que es una democracia consolidada, que hoy en el año Bueno. 2019 nadie puede hablar Increíble. de otra cuestión. Claro que sí. Nadie Sí, puede sí, hablar sí. de otra Sí, cuestión. ya A mí la me estamos encantaría, viendo. Increíble. me encantaría que esto... Avanzamos. Sí, me encantaría hablar un poquito, Adelante. Fermín, a ser Hombre, posible. no será porque has hablado poco, Joseba. Adelante, Vamos. Todavía me faltará para llegar a tu nivel. Mira, Fermín, yo creo que lo que ha ocurrido en Cataluña y no ocurrió en Escocia es que allí la gente votó. La gente pudo votar y votó por el unionismo mayoritariamente. Y eso es lo más saludable del mundo. Y llamarle a eso sedición es que está fuera de cualquier parámetro lógico. Eso es lo que ocurrió. Tú dices y llamas arrebato, y además me has hecho una larguísima alusión personal al tema del acatamiento de las sentencias. Es que yo creo que llamar arrebato y decir, no, aquí no se puede cuestionar, no se puede decir que no a las sentencias, no se puede decir no estoy de acuerdo, no se puede manifestar. Es que eso es lo más sagrado del mundo, es el derecho a la manifestación y a la opinión. Sobre todo, perdona, no, déjame, por favor. Sobre todo cuando no estás de acuerdo con algo. Yo creo que eso es algo básico. Decir que todos somos iguales, cuando estamos viendo que jóvenes navarros de Alsasua son condenados a más años de cárcel que quienes instigaron el GAL, cuando, por eso mismo, por una pelea de bar a las 5 de la mañana en lugares como Cádiz, como Almería, etcétera, etcétera, se solventan con una multa, es que eso no es justicia, realmente. Y para terminar, antes de que me interrumpas, Fermín, es ciertamente curioso ese alegato a favor de la democracia y de todas las garantías, cuando aquí se está encerrando a Oriol Junqueras, a Mundó, a Rumeva, etcétera, etcétera, y su jefe, Puigdemont, que fue juzgado por la justicia europea,
está libre y en la calle. ¿Qué Huido. ocurre? ¿Qué ocurre? Con Que no una cuestionamos, euroorden no detrás. cuestionamos, no Una nueva, cuestionamos porque la anterior euroorden. fracasó en Está libre Alemania. en la calle, Fracasó. Fermín. Una euroorden. Que está libre y en la y veremos calle. Está libre esta y en la sin calle pinza. porque Libre y fue en un la calle cobarde por la y justicia se largó. alemana. Y se largó Bueno, y vamos a ir nueva. concluyendo con esta parte. Maite, adelante. Sí, yo quisiera decir que, desde luego, vivimos en una democracia consolidada bajo los parámetros de la Constitución. En la Constitución está la diversidad territorial, con la riqueza de que cada territorio tenemos de por sí, pero desde luego con un autogobierno muy amplio. Y lo que han hecho las personas que hoy han sido sentenciadas no ha sido solamente el incumplimiento de esta Constitución, sino lo que han hecho muy grave para mí es una fractura de la sociedad. Que eso es Es que ese es el gravísimo. Bueno, es un problema. análisis- Es votar. Esa es la Es- diferencia. no, esa es Lo la que han hecho ha sido diferencia. fracturar Un la análisis- sociedad. Impulsar Fracturar una- la sociedad. Esa es la referéndum diferencia. Aquí el En- para que Bueno, la ahí gente tenemos opinara, diferentes para que la gente miradas, opinara. desde luego, acerca del proceso Un de referéndum Cataluña, ilegal. como sucede en Cataluña. Aquí también hay una gran diversidad de opiniones al respecto. Cerramos de momento esta parte y nos fijamos en Pamplona, en nuestra ciudad. Quiero que escuchen a la concejala del Partido Socialista, que está aquí a mi vera, Maite Esporrín, muy crítica con el alcalde Enrique Maya de Navarra Suma en relación con el futuro uso de la antigua estación de autobuses de Pamplona, en la que se inserta también el proyecto Geltoki. Vean. Usted también es bastante ocurrente cuando opina, y usted cuando opina lo que le da la gana, sin consensuarlo con nadie. Por lo tanto, yo soy el alcalde de la ciudad, tengo derecho a opinar y opinaré. Le sabe malo que le critiquemos lo que ha dicho, sí, porque ha salido encima chulo. Ha salido chulo. Y entonces, pues yo tengo que decirle que usted puede tener libertad de opinión, pero nosotros también. Señora Esporrín, yo no sé hasta dónde va a llegar usted. Hasta el punto de llamarme chulo. A mí me parece un término bastante fuera de lugar, porque he declarado cómo veo yo el futuro de la vieja estación de autobuses. Por eso soy chulo. ¿A dónde quiere llegar usted? ¿Ya me explicará a dónde quiere llegar con esa posición? Es que de verdad, usted se aclarará a dónde quiere llegar con su posición. Pero yo chulo no he sido nunca. En mi vida he sido chulo. Téngalo usted claro. Yo tengo que decirle que me ha contestado con chulería. Cuando yo entiendo que tiene mucho que callar, más que ponerse en ese sentido. Pero bueno, también es verdad que no hay mejor defensa que un buen ataque. Y el problema no es de chulería o no chulería, porque a mí eso, mire, me da igual como usted sea, porque yo me puedo poner también como considere que tengo que ponerme. Pero el problema es de actitud. Bueno, días después de esta trifulca, podríamos decir municipal, Maite Esporrín, ¿se arrepiente de sus palabras o no? Para nada en absoluto, sino todo lo contrario. La ratifico 1.000 veces. Quiero decir, mire, aquí lo preocupante es que el equipo de gobierno no se da cuenta que está en minoría. Y creen que ellos pueden hacer lo que quieran a todos los niveles y que tienen mayoría absoluta. Y eso no es así. Desgraciadamente para ellos, tienen que negociarlo absolutamente todo. Y estamos viendo desagradablemente cómo el alcalde Maya opina, que está en su libertad de opinión, que yo no le criticaba eso, él puede opinar lo que quiera, pero también nosotros, si no estamos de acuerdo, tendremos el derecho de criticar si nos parece oportuno. Son muchos los temas. Por una parte, el Toki, que es que luego crean mucha incertidumbre y sobre todo cuando no hay nada detrás. También quiero recordar el trenecito, el parque de trenecito de Trinitario, los cambios en movilidad y todo esto sin encomendarse a Dios ni al diablo, por su cuenta. Sale y luego, claro, ¿qué nos queda a los demás? Más que criticar esa actitud tampoco negociadora que tiene. Que el alcalde se refirió al posible futuro, o una de las ideas de futuro de la antigua estación de autobuses con la posibilidad de que se convirtiera en una pista de esquí. ¿Cuál es el asunto del tema, Javier? Que no hay asunto. Nosotros, desde luego, coincidimos en parte con Maite, no con el concepto de chulo, probablemente no, eso es una interpretación, pero sí con que UPN y en concreto el alcalde Enrique Maya, bueno, no está respetando las mayorías municipales, además dijo que no lo iba a hacer, lo estamos viendo en varios asuntos, como ha comentado Maite, yo comentaría también el famoso de las dietas, que en uso de sus competencias, en parte sí, en parte no, y perdona Fermín, te tocará la intervención, ya ahora iba a entrar. Bueno, podemos cruzar ideas siempre que nos podamos entender. En lo que es estación de autobuses antigua o Geltoki. Es decir, nosotros tenemos claro que con la situación presupuestaria, con la ley de estabilidad presupuestaria, sabiendo cómo está el ayuntamiento, en este momento no podemos acometer el proyecto de la estación de autobuses que a todos los grupos probablemente nos gustaría acometer. Y dejo claro que siempre respetando el proyecto Geltoki que está en la actualidad,
que lo íbamos a respetar, o que siempre habría que buscar una alternativa para el espacio infantil cubierto, porque lo que han creado estas declaraciones es más preocupación a los actuales usuarios de la estación de autobuses, cuando en el fondo no hay nada detrás o no hay nada que se pueda acometer ahora. De hecho, el otro día hablamos, bueno, pues hay proyectos que también necesitan inversiones importantes que todos consideramos prioritarios a la estación de autobuses, que también nos parece un buen proyecto, y entonces será el momento de debatir a qué lo vamos a dedicar. Pero si en estos 4 años no vamos a poder acometer el proyecto, no creo que sea positivo entrar en este tipo de debates. ¿A dónde vamos a llegar? Decía el alcalde Enrique Maya, Joseba Sirón. Hombre, pues a dónde vamos a llegar, yo ya le respondería bien a gusto al señor Enrique Maya y le recordaría una célebre intervención en un pleno de la señora Caballero, siendo yo alcalde, en el que me dedicó un total de 33 insultos censados, del primero al último, los puedo decir todos, de arriba abajo. Entre ellos estaban el de dictador, tirano, despótico, prepotente, en fin, autoritario, no sé cuántas cosas más, y terminaba llamándome chulesco, no chulo, pero chulesco. A los cuales esa misma semana el señor Enrique Maya añadió por su cuenta en prensa, me llamó talibán, concretamente. Por lo tanto, yo creo que no hay que tener la piel tan fina de entrada, hay que tomar las cosas con un poquito más de deportividad, no ponerse exquisito con este tipo de cosas, sobre todo cuando tú antes las has incurrido en lo mismo, y yo creo que además, más allá de ese momento concreto y más allá del epíteto concreto de ese momento, lo que hay es un tema de fondo mucho más grave, que es el del autoritarismo y la unilateralidad con la cual el tripartito de derechas está gobernando Pamplona, estando en minoría, que en cuestiones como en la amabilización y la apertura de la calle Padre Moret, en la cual está en minoría, en cuestiones como en Geltoki, que está en minoría, y en cuestiones en general de movilidad y Pío XII, que está en minoría, el señor Enrique Maya diga, y además diga en prensa, que va a hacer lo que quiera por encima de la voluntad del Pleno, me parece gravísimo. Esa es la verdadera cuestión, y no el epíteto que nos viene a cada uno en la cabeza en cada momento, porque ellos son los primeros que tuvieron ese pecadillo, en primer lugar. La oposición está enfadada, señor Alonso, claramente. Yo puedo entender los enfados de cada uno, las frustraciones de cada uno después de los resultados electorales de cada formación y demás. Y el lugar donde le han puesto los ciudadanos, que cada uno lo llevará mejor o peor. Yo eso puedo entenderlo. A partir de ahí creo que hay expresiones que no deberían formar parte del debate político. Y creo que en el calentón de un debate pronunciarlas pues puede ser un error. Reincidir ya en ellas en frío me parece más grave. Pero sin querer entrar en esa cuestión... Aquí lo que se planteó fue un debate en la Comisión de Urbanismo en el que se pedía que el equipo de gobierno y el alcalde no podían hacer ningún anuncio ni tomar, casi ni opinar, porque cualquiera escuchando a la señora Sporrin, cualquiera podía pensar que el señor Maya había adjudicado las obras de la estación de autobuses y lo que había hecho fue responder y lo que convocó la Junta de Movilidad el jueves. Ni siquiera la convocamos el jueves pasada, digo, pero es que porque para entonces, si vas a interrumpirme, al menos di la verdad. Para entonces, Fermín, ya habéis tomado todas estas medidas. Con lo que te molesta es que te interrumpan, lo que te gusta interrumpir, es una cosa bárbara. Bien, como iba diciendo, aquí se montó una moción en la Comisión de Urbanismo para criticar que el alcalde, en una entrevista en radio, respondió a lo que le preguntaron. ¿Cuál opina que debe ser el futuro tal? Y Enrique dio su opinión. O sea, a partir de ahora yo creo que cuando tengamos que venir a entrevistas aquí, en este plato, por ejemplo, tendremos que llamarle a la señora Sporrin, bueno, no solo a la señora Sporrin, al resto de portavoces municipales, a ver qué respondemos a cada una de las preguntas o si podemos, falsas expectativas, sobre que esta es lo que cuestión, produjeron las declaraciones de Enrique. Va a haber un concurso de ideas, que es lo que llevamos en nuestro programa electoral. Si así se decide en el debate de presupuestos, nuestra intención es, en los borradores de presupuestos, que haya presupuesto para hacer un concurso de ideas sobre un solar emblemático, prácticamente el último solar que queda. Pero eso nos va el tiempo ya, muy brevemente. Que entre todos, con un proceso de participación, decidamos que se va a hacer. Eso no fue lo que dijo el alcalde. Dijo con toda claridad que se iba a hacer un edificio ligado al ocio, con gente que disfrute después de tomarse unos pinchos y demás, donde habría una pista de esquí de estas para críos, una pista cubierta y se pueda jugar a bolos o ir al cine. Y yo quiero aclarar una cuestión que me parece importante. Yo no le dije, es un chulo, no, le dije, encima se pone chulo, porque es que encima me contestó como que no puedo opinar. Claro que puede opinar, y los demás también podemos opinar sobre lo que dices. Quiero hacer yo. Yo además creo que fue cuando comenzamos aquí los programas, enseguida, en el año 2011, que entré yo en el ayuntamiento, que claro, entramos en julio, los pagos los habríamos hecho en noviembre o diciembre, pagamos más de 1 millón de euros a más de medio millón por cada proyecto. Uno fue el proyecto
Parking de Santo Domingo y otro 500.000 el puente de Cuatro Vientos, que venían de la legislatura de Barcina. En nuestro programa los dos, Javier. y en el mío, proyectos ¿Y en el nuestro? que han estado Pero tú 8 has años estado- paralizados por la situación económica del ayuntamiento. Por Dios, primero hagamos esos proyectos y no volvamos a gastar dineros en tener más proyectos en papel. Y Esto es recordemos una locura. que en Geltoki se ha invertido 1 millón de euros. No encontrarnos como hemos llegado perdone, ahora. vamos a Javier, hacer lo los proyectos, a Javier, ponerlos en pie. Lo que no puede ser es que llegamos Hombre. a un nuevo equipo municipal y no haya proyectos en el cajón. Eso es lo que no puede Proyectos- ser. Hay que Sí, planificar. proyectos sobran. Hay que Bueno, lo vamos a planificar dejar la aquí ciudad porque ya no a De tenemos verdad, más a medio tiempo. millón de Muy euros brevemente, proyecto señora no, Sidón, ¿eh? A medio nos millón tenemos de que euros marchar ya. En proyecto no. cualquier caso, me Brevemente. alegro de que ahora el debate se centre en proyectos En concretos proyectos. y no en ocupas, Brevemente, en corrientes, en señor. banderas, en cuadros, que es lo que Entiendo, pasaba en los Fermín, últimos entiendo, 4 Pero Fermín. no seas demagogo, Ahora Fermín, empezamos a por hablar de Dios. Brevemente, proyectos. nos tenemos Por que fin, marchar Entiendo, ya. por Fermín, fin hablemos de entonces, que los proyectos. insultos Por que fin- dedicabais vosotros por fin en hablamos pleno de Santo obedecían a la Domingo, frustración de por fin vuestros hablamos de resultados. Sarasate, por fin Habla tú, hablamos Fermín, de habla tú de Bueno, lo verdad. dejamos aquí porque ya Habla tú, Fermín. no podemos más, no tenemos tiempo para más y sí, desde luego, mucho interés por el debate que seguirá sin duda alguna en la Muga, porque ya ven ustedes que la mirada a la ciudad es muy, muy distinta en las distintas formaciones. Lo siento, no tenemos más tiempo, seguiríamos toda la noche, pero gracias de verdad por haber llegado hasta aquí. Fermín Alonso, Joseba Sirón, Gracias. Javier Leoz, Maite Esporri. Nosotros seguimos hablando de otras cuestiones que nos alejan un poquito de Pamplona. Postres Tradicionales de Ulzama es una empresa familiar que elabora productos de la más alta calidad. Cuajada, yogur, helado, queso. Cuidamos los detalles y elaboramos los más típicos postres de nuestra tierra. Postres Tradicionales de Ulzama, con un sabor excelente y máxima calidad.